Buenos días, chiquillas, bienvenidos a una nueva clase de Biología Común, la clase número 37. Y hoy día lo que vamos a hacer es ejercitar, o vamos a hacer una guía de energía y los ciclos biogeoquímicos, que fueron las dos clases pasadas. Son 18 preguntas y tratamos de poner un poquito de todo, pero igual como que hay pocas preguntas sobre esto, pero bueno, aquí igual la tenemos acá. Así que yo creo que vamos a ir contestando pregunta por pregunta y vamos dando la explicación. Voy a dar como un minuto máximo, de un minuto a un minuto y medio máximo para contestar, ¿ya? Voy a poner las votaciones igual. Y hagamos la primera pregunta. ¿Se mandó la votación? Como que me sale distinto. Segundo. ¿Sí se ve? Ah, ya, Sí. perfecto. Ya, hagan ahí. Bueno, veamos. Ya le fue súper bien. Dice, 1. ¿Cuál de los siguientes procesos de la fotosíntesis depende directamente de la enzima rubisco? Entonces tenemos que pensar, primero, organicemos. Pensemos dónde funciona o en qué etapa funciona la enzima rubisco. Entonces tenemos que pensar que tenemos dos fases, la fase clara o la etapa dependiente de luz y la fase independiente de luz o sea, la fase oscura o la etapa independiente de luz. Fase, etapa, le puse fase ya, pero pongámosle etapa, etapa oscura. Y en la etapa oscura, o la fase oscura, como quieren decirle, ocurre primero en los estromas, y ahí ocurre los siguientes procesos, que es la fijación del dióxido de carbono, fijación CO2, y ocurre también lo que es la reducción del CO2 para producir lo que son las moléculas orgánicas, que sería la glucosa. Entonces, la enzima rubisco tiene su principal, o que depende directamente, es la fijación de dióxido de carbono, y eso ocurre en la etapa oscura. La fotólisis del agua ocurre en la fase clara, la fotólisis de agua. Le voy a poner FC a lo que es fase clara, ya. Ocurre en la fase clara y lo que hace es el fotosistema 2 pierde 2 electrones y ocurría cuando ocurre cuando el sistema 2 perdía estos 2 electrones y ahí ocurría la fotólisis del agua y luego se recuperaba los protones del agua. O sea, no, de nuevo, me perdí. Lo que pasa es que el fotosistema 2 pierde los 2 electrones y para recuperar esos 2 electrones y volver a quedar estable ese fotosistema, le roba los protones al agua. Entonces, por eso ahí se rompe el agua y el fotosistema 2 vuelve a quedar estable. Así que la fotólisis del agua ocurre en la fase clara, ¿ya? La fijación del carbono ocurre en la etapa oscura o en la fase oscura y lo hace la enzima rubisco, ¿ya? La excitación de las moléculas de clorofila ocurre en la fase clara, el almacenamiento de energía en el ATP, eso no tiene nada que ver, y la liberación de oxígeno ocurre en la fase clara, si no me equivoco también. Bueno, pero ¿se entendió por qué es la B? Es como memoria. Pero igual ahí analizamos un poquito a resumen lo de la fotosíntesis. Ya, perfecto. Sigamos con la siguiente entonces. La número 2. Ay, espera. Ahí está. Bueno, aquí ya la mayoría marcó la letra A y están en lo correcto.
La respuesta correcta era la A. Dice, ¿en cuál de los siguientes grupos es posible encontrar organismos quimiosintetizadores? Y bacterias, fíjense que las bacterias, bueno, son quimiosintetizadoras y ya las hemos estudiado. ¿Alguien se acuerda o reconoce un tipo de bacteria que la estudiamos en la clase pasada? Que sea quimiosintetizadora. Algo de morado. Metanogena. Ah, ahí me pillaron, no lo sé. Yo iba a decir algo aún más simple. Puede que sí, puede que tengan razón. No me acuerdo, pero les creo. No, no, pero por ejemplo, lo que iba a decir era como más simple todavía. Por ejemplo, unas bacterias que son quimiosintetizadoras, que estudiamos la clase pasada, son las bacterias fijadoras de nitrógeno. O las bacterias que participan en el ciclo de nitrógeno, esas también son bacterias que son quimiosintetizadoras. Las bacterias que participan, o las bacterias del azufre, quimiosintetizadoras del azufre, están las del nitrógeno, como estudiamos en la clase pasada, también hay del hierro, y hay muchas más. Sí, las Rhizobium, tal como dice ahí, son un tipo de bacterias quimiosintetizadoras. Las algas hacen fotosíntesis, los hongos son heterótrofos, los protozoos también son heterótrofos y las plantas también hacen fotosíntesis. ¿Se entendió la pregunta 2? ¿Alguna duda? Para pasar a la siguiente. ¿No? No. Las algas son autótrofas, hacen fotosíntesis. Los hongos son heterótrofos, los protozoos son heterótrofos y las plantas también hacen fotosíntesis, son autótrofas. Creo que les lancé la votación. Rayos. Bueno, pero hagan la pregunta 3. Vamos a la pregunta 3 por mientras. Ya. Dice, el esquema representa un tipo de nutrición X, en donde nos muestran que se oxida un compuesto orgánico, y ese compuesto inorgánico, y ese compuesto inorgánico pasa a ser un compuesto orgánico, y ese compuesto orgánico ingresa a la célula, y esta célula utiliza oxígeno y sale dióxido de carbono. Y nos preguntan, al respecto, ¿es correcto afirmar que el tipo de nutrición corresponde a? Y la respuesta correcta es la letra A. Es un tipo de nutrición que es quimioheterótrofa, ¿ya? Y yo les voy a decir por qué, porque yo al principio también caí en esta pregunta trampa y también puse quimioautótrofa, pero no, es quimioheterótrofa. Esta pregunta igual es sacada del DEMRE, modelo 2015, por si necesitan también ir a verlo, por si no me creen. Bueno, pero ¿por qué no es quimioautótrofa? A pesar de que los organismos que son o presentan nutrición quimioautótrofa, es cuando el dióxido de carbono es la fuente de energía, o la energía se obtiene de la oxidación de moléculas inorgánicas. La célula, si nos fijamos solamente en la célula, que es a donde apunta la pregunta, a pesar de que tenga toda esta cola de anterioridad, que pasó a ser inorgánico, lo orgánico, ¿quién entra a la célula directamente? ¿Qué utiliza la célula como nutriente? ¿Un compuesto inorgánico o un compuesto orgánico? Pregunta para ustedes. La respiración que hace la célula la hace a través de un compuesto que era inorgánico u orgánico. Bueno, aquí la respuesta es, y por eso es que es la quimioheterótrofa, porque la célula lo que utiliza para que pueda ocurrir su nutrición y para que ocurra todo esto de lo que es respiración, utiliza un compuesto que es orgánico.
no un compuesto que era inorgánico. Bueno, sí, anteriormente era inorgánico, pero luego se transformó a ser orgánico y al final lo que utiliza la célula para poder hacer lo que es la respiración es el compuesto orgánico, no inorgánico. Entonces, por eso el tipo de nutrición es quimioheterótrofa. Las nutriciones que son quimioheterótrofas es cuando obtienen la energía a través de moléculas que son orgánicas. Entonces, hay que fijarse, por lo que entendí, hay que fijarse qué es lo que entra o qué es lo último que utilizó esa célula para poder producir ese nutriente o ese tipo de respiración. Y si hubiera, por ejemplo, sido, no sé, que yo tenía la célula y que directamente entró el compuesto inorgánico adentro de la célula y directamente hizo ahí lo que es la respiración o su nutrición, ahí sería quimioautótrofa, porque ahí sí el compuesto inorgánico entró a la célula y la célula ocupó ese inorgánico. Pero aquí me están diciendo que era un inorgánico, se transformó en orgánico y el orgánico fue el que entró a la célula y la célula utilizó ese compuesto orgánico para hacer su nutrición, su respiración. Y por eso es quimioheterótrofa y no quimioautótrofa. Es lo que entra, lo que utiliza directamente, no porque en el pasado haya sido inorgánico, toma en cuenta. Lo que entró fue un compuesto orgánico. Ese compuesto inorgánico se transformó en un compuesto orgánico y ese orgánico, ese compuesto que entró orgánico, es el que entró a la célula. Por eso es quimioheterótrofa y no quimioautótrofa. ¿Se entendió? No tengo problema de explicarlo o no. Capaz que me enrede, sí, se me trae la lengua, pero no tengo problema de explicarlo si no se entendió. Quiero saber que todas las personas que pusieron la B me digan que se entendió, así me quedo tranquila. Ya. Ahí lo voy a repetir de nuevo por última vez. Los organismos que son quimioautótrofos utilizan o su respiración o su nutrición se basa en lo que son los compuestos, en la oxidación de compuestos inorgánicos. Voy a poner oxidación de compuestos in para que se den cuenta que es inorgánico, ya en vez de escribirlo todo. Entonces, técnicamente, yo tendría que tener aquí mi compuesto inorgánico, una flechita que me apunte hacia la célula, porque ese compuesto inorgánico es el que al final va a entrar a la célula para que la célula pueda funcionar. Y si nos vemos en este caso, en el caso en el esquema de arriba, nos muestra lo contrario. Nos muestra que ese inorgánico se transformó en un compuesto que es orgánico y ese compuesto orgánico fue el que entró a la célula para poder ser utilizado. El compuesto inorgánico no entra a la célula para que se realice su nutrición o su respiración, sino al final lo que entra es un compuesto orgánico, no un inorgánico. Al entrar un compuesto orgánico en la célula y como la célula utilizó para su respiración, ese compuesto orgánico ya pasa a ser quimioheterótrofo, la nutrición de esa célula. Porque no utilizó uno que era inorgánico, utilizó uno que era orgánico. A pesar de que este en el pasado era inorgánico, piensen que ese pasó por, o lo que pasa, por ejemplo, con la fotosíntesis. En la fotosíntesis, porque supongo que eso, en la fotosíntesis el dióxido de carbono es un compuesto inorgánico. Entra en la planta y se transforma en un compuesto que es orgánico, que sería la glucosa. Al final nosotros adquirimos la glucosa, que es un compuesto orgánico, y gracias a la glucosa nosotros hacemos la respiración celular y nuestra nutrición en las células, básicamente. No con el dióxido de carbono, sino que con el dióxido de carbono transformado, que era la glucosa. Y con la glucosa nosotros hacemos nuestros procesos vitales. Entonces, ahí en este caso sería quimioheterótrofo. Sería quimioautótrofo si directamente de oxidación de compuesto inorgánico entrara a la célula, porque ahí significa que la célula utiliza como tal el inorgánico para hacer su nutrición, no como el orgánico. ¿Se entendió mejor ahí? Ya, perfecto. Sigamos con la otra entonces. Voy a lanzar la votación.
Trini, estás muteada. Gracias. Y yo estaba toda motivada literalmente diciendo, perdón, ya, no. El oxígeno que se libera en la fotosíntesis proviene principalmente, y esto póngame atención y que se les quede bien grabado porque es importante. Siempre hay confusiones. Primero escribamos la fórmula de la fotosíntesis, que es básicamente como resumir la fotosíntesis, que sería CO2 más H2O más H2O más energía lumínica, pero no la voy a escribir, pero saben que es energía lumínica, forma glucosa, C6H12O6, O6 más oxígeno. Esa es la fórmula de la fotosíntesis, que resume la fotosíntesis. Y ahora yo les voy a decir la respuesta. El oxígeno que proviene de la fotosíntesis, o sea, el oxígeno que se libera en la fotosíntesis proviene del agua, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? Recordemos que la energía o la luz llega al fotosistema del complejo antena, y este complejo antena redirige la energía lumínica hacia la clorofila, ¿ya? La clorofila se va a excitar y va a liberar dos electrones, y estos dos electrones que se liberan, van a pasar a la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Y ahora viene la fotólisis del agua. Como ese fotosistema, el fotosistema 2, pierde dos electrones, queda inestable. Entonces debe volver a ganar de nuevo los dos electrones que perdió. ¿Y de dónde saca esos dos electrones o esos dos protones? Los saca del agua. Por eso H2, al H se le dice protón. Aquí es como es un nombre, ¿ya? Entonces, de ahí saca del agua, rompe el agua, este fotosistema rompe el agua para obtener los dos electrones que le falta y volver a hacer el fotosistema estable como antes. Y el oxígeno que queda es el que se libera, ¿ya? Incluso queda un medio de oxígeno, pero se libera oxígeno, básicamente, ¿ya? Entonces, así ocurre, por si acaso, en el proceso. Les podría haber dicho nomás que simplemente el oxígeno proviene del agua, pero igual, mejor tal vez es más fácil entenderlo. Entonces, se excita el fotosistema. Luego de que se excita, o sea, llega la luz al complejo antena. El complejo antena redirige esa energía lumínica, la redirige a la clorofila. La clorofila se excita por esta energía lumínica que le llega y bota o pierde dos electrones. Esos dos electrones que pierde pasan a la cadena transportadora de electrones. Como ese fotosistema perdió dos electrones, quedó inestable, necesita recuperar esos dos electrones. ¿De dónde saca esos dos electrones? Del agua. Se rompe la molécula de agua, se hace fotólisis, se recupera esos dos protones, esos dos electrones, y el oxígeno que se queda se libera. ¿Se entendió? Ese es como el proceso, ¿ya? Así que a alguien que no le interesa lo saca de esa fórmula. ¿Pero se entendió? Entonces, el oxígeno proviene del agua, no del dióxido de carbono, ¿ya? ¿Aló? ¿Se entendió, no? Ya, perfecto. Respóndanme, po. Ya, sigamos. Pregunta número 5. Bueno, pregunta 5. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos necesita la planta para que se lleve a cabo la fase dependiente de la luz? Y aquí la respuesta correcta es B, agua. ¿Por qué? Veamos. Y este va a ser como un resumen, así que si quieren anotarlo ahí, todo cierto. Tenemos dos etapas, la etapa clara y la etapa oscura. Voy a escribir primero lo que se necesita para llevar a cabo la etapa clara, ¿ya? Lo que necesita para llevar a la etapa clara, primero que todo, es energía lumínica. Sin energía lumínica no se va a excitar nunca la clorofila y va a pasar eso. Energía lumínica. Lo otro que necesita es NADP. NADP, no NADPH. Ese
protón que agrega, o ese hidrógeno que se agrega al NADP, lo adquiere al final de la etapa clara, pasándola, es uno de los productos de la etapa clara, por así decirlo. NADP, entonces. Lo otro que necesita es ADP, no ATP, ADP, ¿ya? Lo otro que necesita es fosfato inorgánico. ¿Y por qué? Porque así se forma el ATP. El ATP también se forma al final de esta etapa, y porque ese fosfato inorgánico se le agrega al ADP y pasa a ser llamado ATP, ¿ya? Así que ADP, fosfato inorgánico, porque ese se le suma al ADP y como producto va a formar el ATP. Agua, ay, no puedo escribir, agua y fotosistemas. Esas son todas las cosas necesarias para que ocurra la etapa clara, ¿ya? En la etapa oscura, las cosas que necesitan son casi los productos de la etapa clara para que funcione la etapa oscura. NADPH. NADPH. Lo otro que necesita es... Ay, lo borré. NADPH, ATP, CO2, y ahí es donde se fija. Recordemos que la fijación del dióxido de carbono ocurre en la etapa oscura, así que el dióxido de carbono no va a estar en la etapa clara, se va a fijar en la etapa oscura. Necesita la enzima Rubisco, lo escribí en mayúscula, pero bueno. Y eso necesita menos cosas, pero ahí está como tal el resumen, qué cosas son necesarias en cada etapa, así que ténganlo claro, ténganlo presente, y si no lo tenían anotado, aprovechen y escríbanlo ahora. Entonces, en la etapa clara necesito energía lumínica, NADP, ADP, fosfato inorgánico, agua, fotosistemas. En la etapa oscura necesito NADPH, ATP, dióxido de carbono y la enzima Rubisco, ¿ya? Sin la enzima Rubisco no puedo fijar el dióxido de carbono. Y el NADPH y el ATP provienen de la etapa clara, ¿ya? ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Todo bien? Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, pregunta número 6. Dice, el siguiente gráfico muestra la variación de la tasa fotosintética de plantas terrestres con respecto a distintas concentraciones de dióxido de carbono en el aire. Y aquí nos muestran un gráfico, dice, el nivel de tasa fotosintética a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono, ¿ya? Dice, a partir del gráfico es correcto inferir que a los niveles de dióxido de carbono que hay en el ambiente, solo la concentración de este gas limita la tasa fotosintética. Y aquí nosotros, a pesar de que dice inferir, sabemos que si no están hablando del ambiente, hay muchas más cosas que va a afectar la tasa fotosintética, no solamente la cantidad de dióxido de carbono, también puede afectar la temperatura, el pH, la cantidad de agua que yo le eche a la planta. Todo eso va a afectar en su tasa fotosintética, la intensidad lumínica. Así que no solamente la concentración de dióxido de carbono me limita la tasa. La B y la C la voy a dejar al último, ¿ya? Luego B, mientras mayor sea la concentración de dióxido de carbono, mayor será la tasa fotosintética. Eso es incorrecto, como podemos observar. La tasa fotosintética aumenta, pero a medida que se va acercando hasta cierto punto de concentración se hace constante, ¿ya? Así que esa no podría ser correcta, porque se hace constante, no aumenta de forma proporcional. Y luego dice, a los 350 ppm de dióxido de carbono, las enzimas fotosintéticas dejan de funcionar totalmente. Eso nada que ver. Si podemos ver que hay un aumento, pero que esté la línea paralela, no significa que haya dejado de funcionar la tasa fotosintética ni las enzimas, sino que significa que se saturaron. O sea, que están como hasta el límite, trabajando. No pueden seguir aumentando, pero eso no quiere decir que no lo estén haciendo. ¿Ya? Entonces la E tampoco podría ser. Y ahora queda la discusión entre la B y la C. Y déjenme decirles que está difícil. Yo no saqué esta pregunta y no sé si es del DEMRE la verdad.
pero estuve harto rato pensándola, hasta mi profe de biología, tampoco llegamos como a un consenso, pero creo que ya sé por qué la otra es incorrecta, ¿ya? La respuesta correcta es la letra B, de barco, ¿ya? Y dice, en distintas especies de plantas las enzimas fotosintéticas se saturan a distintos niveles de dióxido de carbono. Como nos están pidiendo una inferencia, nosotros tenemos que utilizar información que salga en el gráfico. Y nosotros podemos ver que hay una parte del gráfico que dice rango de saturación en la mayoría de las plantas. Eso quiere decir que hasta ahí normalmente la mayoría de las plantas llegan hasta ahí y se saturan. Eso quiere decir, o podemos inferir de eso, que hay plantas con diferentes o con distintos niveles de saturación respecto al dióxido de carbono. Si me están diciendo, ah, no, a este rango la mayoría de las plantas se saturan. Cuando uno dice eso, está dejando entender que hay otras plantas que tienen diferentes niveles de saturación. Así que por eso tendría que ser correcta la B, ¿ya? Ahora, la C, ¿por qué no? Dice, sobre 1000 ppm, no me acuerdo cómo se pronuncia eso, o presión, no me acuerdo, ya, sobre 1000 de dióxido de carbono, el nivel de este gas en la atmósfera limita la tasa fotosintética. Y aquí viene ya mi confusión, porque la C al principio yo la miraba y decía, pucha, si igual no sigue en aumento, sino que se mantiene constante, y a los 1000, y desde 1000 en adelante también, pero igual me causaba ruido la C. Y creo que estoy casi 100% segura que es por eso, que no es que a ese nivel o a esa cantidad de concentración de dióxido de carbono se limite la tasa fotosintética, sino que ahí se satura, pero no es porque los 1000, técnicamente, veámoslo así, no es porque a los 1000 se obligue a la tasa fotosintética como no funciona, sino que la tasa fotosintética se saturó nomás a esa cantidad de dióxido de carbono y no puedo seguir avanzando porque ya está saturada, pero no es porque la atmósfera esté limitando a la planta o a las enzimas a que no, ¿sabéis qué? Hay demasiada concentración, no, deja hasta aquí la tasa fotosintética. No es que la atmósfera diga eso, sino que es como si que las enzimas están como, oye, ya hay mucho dióxido de carbono, ya me sobresaturé, me saturé, no puedo seguir. No sé si se entiende la diferencia. Como que es difícil de ver, pero a la vez como que sí. Así que yo creo que es por eso que está mala la C. Porque aquí me están diciendo que el nivel de este gas en la atmósfera está limitando la tasa fotosintética. Entonces como que ahí no, porque no es como que esa concentración me limite, sino que a esa concentración la planta se satura, pero es porque ya está saturada la cantidad de enzima. Puede que a la mayoría no sé, puede que si le agregamos más enzima todavía, pueda seguir teniendo mayor tasa fotosintética, ¿cachai? Pero como estamos evaluando la mayoría llega hasta ahí. Y podríamos ocupar ese mismo ejemplo, como dice la mayoría, puede que a los 1000 hayan otras plantas que pueden seguir haciendo fotosíntesis y no se saturen, como pueden haber otras plantas que antes de los 1000 ya estén saturadas, como dice la mayoría. Entonces ahí uno podría decir que sobre los 1000 se quedan saturadas porque como dice que la mayoría hay algunas que tal vez no y otras que tal vez sí. Creo que también esa explicación sirve de por qué no es la C. Creo que esos dos argumentos que di sirven por qué no es la C. Pero bueno, ¿se entendió entonces? Espero que se haya entendido. Ahora que lo dije en voz alta, como que me inspiré y como que me dio más sentido de por qué la C no es. Así que eso. Sigamos con la otra entonces.